Gracias por estar conmigo. Y sí, una noche de mucha tensión aquí en los Estados Unidos de cara a las elecciones. No porque las elecciones vayan justamente a ser el día de mañana, no. No, yo pienso que aquí, aparte de que ya más de 90 millones de personas han votado con un voto anticipado, lo que se ve es que hay una confrontación racial interétnica como no se había visto en mucho tiempo, no porque sea algo nuevo el tema de la confrontación racial en los Estados Unidos, sino porque esta se está mezclando con el proceso electoral y se tiene a un fanatismo en torno a Donald Trump de parte de los que son ya sus seguidores duros, que son, aparte de duros, son por lo general supremacistas blancos que están haciendo un tour de force en toda la Unión Americana, haciéndose presentes en todas partes, no bajo la idea ciudadana electoral, sino bajo la idea impositiva de un aparato que pareciera que funciona interlazado, pero que en realidad es una multiplicación de individualidades que se han radicalizado. No sé si me explique, pero pareciera, y perdón por la comparación, pero me imagino que así habrá funcionado el nazismo antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ese fascismo, hecho nazismo, hecho nacionalismo en 1939 en Alemania, que se veía como la fuerza presente de una sociedad hegemónica que reivindicaba una superioridad. Aquí se ve algo similar y esto va a tener su expresión más aguda en las próximas horas. Donald Trump estará buscando el apoyo en 4 estados vitales: Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, para ganar las elecciones, mientras que Joe Biden enfocará sus actividades en Pensilvania y en Ohio para llegar a la Casa Blanca. Esto quiere decir que no que esté ahí concentrado el gane, nada más que son estados que podrían tener un swing para uno o para el otro lado. Por ejemplo, Joe Biden, en esta idea de institucionalizar otra vez a la presidencia de los Estados Unidos, defiende a Anthony Fauci en la opinión que Fauci tiene como científico sobre la pandemia. Y este director del CDC norteamericano es defendido por Biden luego de que Donald Trump sugiriera que después de las elecciones podría fire him, despedirlo. Necesitamos, dice Biden, un presidente que realmente escuche a expertos como el doctor Fauci, escribe en Twitter. Y en Florida, Trump expresó su frustración por el aumento diario de casos de COVID, lo que provocó una reacción de sus simpatizantes que corearon: despide a Fauci, despide a Fauci. El presidente asintió que después de los comicios es cuando tendría que venir su despedida. No le digan a nadie, pero déjenme esperar hasta un poco después de las elecciones para fire Fauci, fire Fauci, fire Fauci. Es lo que le gritaban a Donald Trump, en lo que el candidato Biden lo defendía. Varias ciudades, esto es muy preocupante, varias ciudades de los Estados Unidos reforzaron medidas de seguridad de cara a las elecciones. Nunca antes, se los juro que nunca antes. Bueno, miren, yo recuerdo haber cubierto las primeras elecciones de Barack Obama, que había un temor de la raza sajona porque ganara un presidente afroamericano. Y como que no les hacía mucha gracia. Bueno, ahí en Washington, una vez que por la noche de la jornada electoral salió el triunfo de Barack Obama, había gringuitos blancos, güeritos, que gritaban por las calles su absoluto orgullo porque hubiera ganado un hombre afroamericano, bajo esta idea de la libertad y de cero barreras a las diferentes expresiones raciales. Era un triunfo.
Ahora se está viendo exactamente al revés. Varias ciudades de los Estados Unidos reforzaron medidas de seguridad de cara a las elecciones de mañana. El país se prepara para posibles brotes de violencia, según están ya manifestando algunos especialistas. En torno a la Casa Blanca, que es una casa súper resguardada, se levantaron vallas, aparte de las que ya hay, ante posibles ataques de manifestantes. En Washington, en la capital, la policía tiene permisos controlados para que los oficiales aseguren el personal idóneo y las fachadas de las tiendas protegieron sus ventanas con tapiales de madera o de otras barreras improvisadas, medidas que se extienden por cuadras y cuadras enteras en torno a la Casa Blanca. Por ejemplo, en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, los negocios también están optando por medidas parecidas. O sea, estamos viendo cómo lo que no se había visto en ninguna elección que tenga yo memoria de antes. Sí hubo ahí con Rodney King, hubo manifestaciones y lootings hace un par de décadas, pero nada como lo que hoy el ambiente que se está sintiendo. Edward Snowden, que es el ex analista de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad, asilado en Rusia desde hace casi 7 años, junto con su esposa Lindsay, iniciaron trámites para solicitar su ciudadanía rusa. Según anuncia en su cuenta de Twitter, el propio Snowden huyó de Estados Unidos luego de revelar en el 2013 detalles de programas de espionaje norteamericanos y un amplio alcance nacional e internacional que repercutía en la información que él daba. Es perseguido desde entonces por la justicia de los Estados Unidos, pero está pidiendo su asilo ahora. ¿Por qué no lo pidió hace 7 años? ¿Por qué lo está pidiendo ahora? ¿Qué es lo que está viendo ahora que no veía la necesidad de hacerlo antes? Porque ahora son algunas de las manifestaciones que se están viviendo en torno a la política norteamericana y en torno a, y por eso menciono lo de Rusia, a lo que representa la amenaza más presente de que podría darse el caso que hackers de sistemas muy debajo del agua, rusos o chinos o iraníes, intentaran el meterse al bloque de los conteos, que son todos pues, alojados por portales que son tremendamente complejos, y tratar con ello de influir en las elecciones en los Estados Unidos. Hay todas las condiciones para que en este país, en donde estoy, pudiera darse una confrontación, sobre todo por 2 datos que son clave. Uno, que todo aparenta a que no tendremos una idea del resultado de las elecciones en la misma jornada del día de mañana. No se ve que vaya a haber un resultado, o sea, que concluya la jornada con resultado. Por lo general, miren, el procedimiento en la capital política de los Estados Unidos, que es Washington, pasa esto, pasa la jornada, se cierran las casillas electorales en la costa del Pacífico, se espera así casi con un grado de cortesía, algo de lo que pudiera suceder en Alaska y algo de lo que pudiera suceder, que no es ningún turnaround, ¿no? Y algo de lo que pudiera suceder en Hawái. Pero en la noche, filo 10 de la noche, en el JW Marriott, allá en el complejo en donde está el National Press Building de la más o menos a cuadra y media de la Casa Blanca, se junta en un enorme salón con pantallas por todas partes, se junta the media, se junta la gente de los medios de comunicación y ahí vemos los resultados finales y las posturas y las crónicas y todo, porque todo se está dando en tiempo real en el momento en que los resultados empiezan a fluir. Ahora,
te vas a dormir con un resultado. Y al día siguiente los periódicos, el día 4, ya te hablan de un resultado. Ahora, de lo que se hablará será de dudas, cuestionamientos, protestas, seguramente sí manifestaciones que lleguen a la confrontación, no quisiera decir más, y no se me hace que es el augurio de un desenlace por lo menos similar en algo a lo que fueron las elecciones últimas pasadas y para atrás en la historia de los Estados Unidos. O sea, en el 2016 sí hubo una confrontación porque el voto popular lo tenía Hillary, porque el voto del colegio electoral se andaba peleando al final ya como un fotofinish que acaba ganando el presidente, el candidato Trump, y Santa Fiesta se acabó. Ahora, el que está en la Casa Blanca patalea ante la posibilidad de que se le haga un fraude, que es un mecanismo mental que él trae aquí en su cabeza, o que lo toma como un recurso para después poder decir, me hicieron trampa. Y digo, ya sé que esto para México es muy familiar. hay personajes políticos y partidos políticos que democracia es ganar y trampa es perder. Ahora, hay también en México un mecanismo que lo conocemos en muchas ocasiones, ha operado desde que se caen los sistemas, como Manuel Bartlett en las elecciones de 1988 y de ahí subsecuentemente, ¿no? Me han tocado elecciones dudosas, me han tocado otras contundentes y recordaba yo hace un par de días cómo en el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, se dio el proceso que acabó con el triunfo de Vicente Fox Quesada en las elecciones del 2000. Y fue un momento muy, históricamente muy sacudidor, cuando el Comité Ejecutivo Nacional del PRI se reunía con el presidente Zedillo para obligarlo a que diera por no concluyente a la elección que había ganado Fox, y el presidente Zedillo había engañado al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, porque en lo que él estaba discutiendo con el Comité Ejecutivo Nacional, en tiempo real, pues en vivo, ahora hay que decirlo así, ¿no? Estaba saliendo un video que previamente había grabado Ernesto Zedillo, en el que decía que reconocía que el triunfo era para el PAN y para Vicente Fox Quesada. Cuando se enteraron los priistas que estaban discutiendo con el presidente, preguntaron, presidente, estamos poniéndonos de acuerdo para que posponga el resultado, para que ya di a conocer cuál es mi sentir, ya vi cuál es el resultado, no puedo hacer lo que ustedes me piden y perdón, los tuve aquí, pues los entretuvo para dar a conocer un resultado que para mí es uno que sí contundentemente marcó un hito, ya que la población optó, votó y se impuso en un resultado que fue el de Fox. Otros resultados que resultaron, que fueron, digamos, verídicos, pues fue el último, este último, el de Andrés Manuel López Obrador. Sí, fue así y era contundente. Y sí hubo una intentona de darle la vuelta al resultado para favorecer al candidato Mid, nada más que ahí ya no había forma porque era demasiado ominoso, amplio, extensísima la diferencia entre el primero y el segundo lugares. Que hubo chanchullo, lo hubo. Que hubo presiones, las hubo. Bueno, yo las sentí, yo las viví en mi calidad de aspirante, que no llegué a ser candidato, pero pues de que se mueve el agua y hay chapucería y media, no tengo la menor duda. Ahora en México, pero en los Estados Unidos,
No, no le veo por dónde. A mí me ha tocado cubrir elecciones desde el presidente Reagan, que me tocó, lo recuerdo, cubrirlas en Alemania. En Alemania estaba yo dando resultados de las elecciones sobre el proceso electoral que llevó a Reagan al poder, y desde entonces hasta el día de hoy nunca había habido, eh, digamos, pendiente sobre el proceso electoral la amenaza de una trampa, ¿no? O de que se desconociera el resultado. Vamos a pensar que no haya una trampa, pero que se desconozca el resultado. Esto institucionalmente es un golpazo para los Estados Unidos, porque a lo mejor habrá republicanos que cuando vean el resultado digan, pues es que no hay más que hacerle. El presidente Trump perdió. Nada más que si el presidente Trump dice, pues no lo reconozco, entonces pondrá en un jaque, por lo pronto, no sé si mate, pero en un jaque a su partido político, que parte, o sea, una sección de su partido político diría, pues yo sí reconozco que perdiste, pero tú no estás reconociéndolo, pero con una diferencia, tú eres el presidente de los Estados Unidos. Y eso pone en entredicho a las instituciones electorales en los Estados Unidos. Y esto creo que es algo muy, muy grave. En fin, miren, ya estamos tan cerca. Por cierto, les quiero invitar el día de mañana a las 7 de la noche. Tendremos un programa especial en el que estaremos Adriana Braniff, Pedro Ferriz Híjar y un grupo de colaboradores analistas de las elecciones. Estaremos hablando del proceso y estaremos informándoles a ustedes de la mejor manera sobre los resultados. Y será un privilegio y un placer el poderles servir. También decirles que la pandemia, hijo, nos trae de la gamarra. La canciller Angela Merkel en Alemania admitió que su país se encamina hacia una situación de emergencia sanitaria aguda por el fuerte incremento de contagios. Llama a los ciudadanos a respetar las restricciones que estarán en vigor durante todo noviembre para hacer que diciembre sea soportable y evitar que las unidades de cuidados intensivos se vean desbordados por la enorme cantidad de personas que están llegando con deficiencias ya de carácter respiratorio agudo. Cada persona tiene el poder de convertir a noviembre en un éxito conjunto, en un punto de inflexión para controlar la pandemia, dice Angela Merkel. Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, pedirá a los legisladores en la Cámara de los Comunes que respalden planes para un segundo confinamiento nacional de 4 semanas previsto para este mismo jueves a fin de combatir el rebrote del COVID. Y esto le va a pegar a la economía del mundo otra vez durísimo. Incluso la distribución de la vacuna para el COVID podría estar en fase avanzada para finales de marzo del 2021, según estimaciones de la farmacéutica AstraZeneca, encargada de proveer a la Unión Europea de 300 millones de dosis, según informa Josep Baselga, que es director del área de investigación y desarrollo de oncología de la propia empresa. También decir que el Vaticano otra vez pone en contexto las palabras pronunciadas por el Papa Francisco cuando se refería a las uniones civiles homosexuales. Dice el Vaticano que estas fueron sacadas de contexto y que no representan una señal de cambio en la doctrina de la Iglesia Católica con respecto a la homosexualidad en los matrimonios o bien al matrimonio entre personas del mismo sexo. En otras palabras, lo que dice el Vaticano es sí, pero no. O sea, sí, pero no. Y lo que yo entendí que dijo el Papa Francisco es: todos los seres humanos tenemos derecho a vivir como somos. O sea, si la homosexualidad es digamos, no lo va a, si la homosexualidad existe, no puedes negarla de tapar el sol con un dedo, no la puedes negar. Y todo ser humano, poseedor de un alma,
no, no puede ser visto de una manera diferente. Pero lo que dice el Vaticano es que no se refirió a la posible autorización por la Iglesia de matrimonios del mismo sexo, sino más bien a los derechos civiles a los que está un homosexual o una pareja homosexual con el absoluto derecho a poder ejercer sus derechos civiles fundamentales, ¿no? Pero no concebidos como matrimonio, menos como adopción, es lo que se dice desde el Vaticano. Esta idea que, perdón, cambio el tema, ¿no? Esta idea que tiene el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador para recibir de personas que protagonizaron actos de corrupción en administraciones anteriores y que se convierten de la noche a la mañana en testigos protegidos, parecieran dos cosas. Bueno, en primer lugar es un peligro, porque si alguien participó como protagonista en un acto de corrupción, como es por ejemplo el caso de la estafa maestra, no puede salir hoy un Emilio Cebadúa a decir, pues yo digo lo que sé de las órdenes que me daba mi jefa, Rosario Robles, o bien de las órdenes que a su jefa le daba el presidente de la República. Y lo tengo en apartados y lo tengo perfectamente documentado y lo digo. ¿Con qué idea? Pues con la idea de ser un testigo protegido en la que te zafas. Nada más con ver la cara de Emilio Cebadúa, te das cuenta de que es una persona de cuidado. Ahora, esto se puede tomar ya como un procedimiento. Estás hasta acá metido en corrupción y dices, pues yo rajo y digo y salvo el pellejo. Pudiera convertirse en un asunto cuya figura se puede pervertir por este criterio de oportunidad que le da a Emilio Lozoya, o curiosamente a Emilio también, pero Cebadúa, la oportunidad de salvar el pellejo. Entonces, eso parece una cosa. Ahora, les dije dos, ¿verdad? Es que también se podría considerar como una cortina de humo para evitar, entre otras cosas, que se pegue un golpe directo, contundente, al hermano del presidente, a Pío López Obrador, pues andan buscando en dónde más levantar cortinas y creo que encuentran con Cebadúa lo que es una cortina perfecta de humo para evitar que se centre la atención en el hermano presidencial. Incómodo, por cierto. ¿Qué pasó con Emilio Lozoya? O más bien dicho, ¿qué es lo que hasta ahora está sucediendo? Pues que Emilio Lozoya goza de cabal salud y no le tocaron ni con la más mínima de las posibilidades de haber tenido en contra de él alguna acusación, cuando él fue el protagonista y operador, hombre, por Dios, de esas dos, hablo de agronitrogenados y de Fertinal, y de cientos de chapucerías que se hicieron siendo el director de Petróleos Mexicanos. Y ahora, porque se pone a modo de las autoridades encabezadas por el presidente López Obrador, pues el señor está, hombre, es el mejor de los mundos. Además, es una ficción y nos están a todos viendo la cara de idiotas, haciendo sentir a la población de que en este sexenio sí se ataca directamente a la corrupción. ¿En dónde está Pío? ¿En dónde está Bartlett? ¿En dónde está Dolores Padierna? ¿En dónde está Martí Batres? Por Dios, hombre. ¿En dónde está Ricardo Monreal, que ahora su hermano quiere ser gobernador de Zacatecas? Puros parientes, puros cuates, puros amigos. Ahora resulta que el otro hermano de López Obrador renuncia de una posición que tiene en Tabasco cuando está encargado de cuestiones fronterizas y que se va para buscar otra vez ahí una diputación o sea, viven de medrar con el gobierno y con posiciones de gobierno.
pero son familias completas. La hermana de Martí Batres por un lado, toda la familia del director de Petróleos Mexicanos por el otro. Hay dispersión de puestos y además son puestos estratégicos en donde no te ven, pero ¿qué tal haces? Y estamos llenos por todas partes. Por cierto, que las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación al primer año de gobierno de López Obrador confirman que el combate a la corrupción es una farsa. Esto lo dice Verónica Juárez, que es coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados. Argumenta que no incluye programas ni obras emblemáticas de la actual administración y que no se da un solo reporte dentro de la Auditoría Superior de la Federación ni del dinero que se le da al aeropuerto de Felipe Ángeles, ni el proyecto del Tren Maya, ni Dos Bocas, ni el Transísmico. Y les puedo hablar de más cosas que no ha habido absolutamente ningún reporte, por decirles una que sea más emblemática. El año pasado se dispuso más del 70% del presupuesto de toda la acumulación de ingresos presupuestales de la federación, que estamos hablando de un paquete de unos 200,000 millones. 7 por 2, 14, 140,000 millones. No hay nada que hable de una fiscalización que nos pueda dar luz de para dónde se fueron esos recursos. La entrega de contratos por asignación directa, a veces hasta prohibición de que se lleven a cabo concursos para llevarse los contratos del gobierno, asignaciones por todos lados, a pura gente, hombre, pregúntenle a Rocío Nale, ¿no? A pura gente favorecida, en donde están haciendo los negocios de la vida. Y nosotros aquí, en la Babilonia, esperando que algún día juzguen a Enrique Peña Nieto, pues, tío, con una consulta popular. O sea, es una... Los 10 gobernadores agrupados en la Alianza Federalista exigen al presidente que el presupuesto de este año sea por lo menos el mismo para el 2021. Cualquier cosa abajo de lo que ha sido el presupuesto de este año va a, dice por ejemplo, Javier Corral, no, en ningún estado se puede recibir menos de los recursos que en términos reales recibimos el año pasado. Así de claro, hay que hacer un fondo para la atención de la emergencia sanitaria y compensar con esto el impacto de los gastos por la pandemia. Y esta es la posición de los 10 gobernadores en una carta que es emitida bajo la firma de la Alianza Federalista. Yo el otro día platiqué con el gobernador de Jalisco y dije, bueno, y si no amenazas por lo menos con salirte del pacto federal, pues ¿en dónde están los dientes de la Alianza Federalista? ¿Qué le podría preocupar al presidente que ustedes hicieran? Y lo más que le saqué decir es que sí vendría la necesidad de que, por ejemplo, en el caso de Jalisco, a la hora de cobrar impuestos, la recaudación la hiciera el Estado poniéndose arriba del SAT. Y esa es una ruptura del pacto republicano. Si esto verdaderamente lo hacen, ya estamos ante una potencial ruptura. O sea que las condiciones son complejas. Hoy no hubo operaciones en los mercados cambiarios ni bursátiles en México por ser el Día de Muertos. Wall Street sí tuvo operación, sumó 1.6% en el Dow Jones, el Standard & Poor's se fue 1.23 arriba y las tecnológicas se fueron también para arriba 0.42%. Hubo incrementos en los petróleos, tanto en el West Texas como en el Brent del Mar del Norte, y ya saben, como no hubo operaciones en México, entonces, pues el precio de nuestra mezcla mexicana de petróleo no fue conocido porque no hubo operación.
y es creo que otra de las diferencias que hay entre países que no toman tan en serio los días feriados y para cuestiones que son circundie y que son 7, 24 por 7 por 365, pues no cierran sus mercados y nosotros sí. Esta creo que también es una diferencia importante. Antes de terminar, les quiero decir, hoy tuve una reunión que además agradezco muchísimo con Sí por México. Fue una reunión en la que hubo la presencia de gente muy importante del país y sin merecérmelo me hicieron una presentación por la vía remota. Vi todo lo que se está organizando en Sí por México. Vi que hay estructura, vi que hay un activismo ciudadano, que no político, para jalar voluntades, multiplicando en una especie de proceso de dispersión exponencial de una persona la hace responsable y avientas una dispersión hacia los lados para llegar a millones de personas en poco tiempo y promover Así por México como un grupo, no un partido político, un grupo ciudadano interesado en lo mejor para el país. La palabra sí es muy bonita. Yo cuando escribo me gusta pensar en el sí, el no lo veo como negro y el sí lo veo como blanco. El no, para ser más claro, lo veo como oscuro y el sí lo veo como brillante. Sí por México me gusta, ya que es una conformación de muchos aspectos que son positivos para el país. Y yo pienso que el decirle sí a México es mucho, es hermoso. Todo lo que es negativo que hemos venido escuchando en estos últimos meses, los 23 meses que lleva el presidente López Obrador gobernando, todo está en función del no, no para todos lados. Entonces, lo que me gustó de Sí por México es la actitud, la organización, la repartición de las responsabilidades y el objetivo de tener un México que le diga sí a la educación, que le diga sí a la salud, que le diga sí a la justicia, que le diga sí a la igualdad, que le diga sí a la aplicación de la ley, a la ley pareja para todos, que le diga sí al orden, que le diga sí al civismo, que le diga sí al crecimiento, que le diga sí a todo, a la investigación y a la ciencia, que le diga sí, un sí por México, sí, dejemos de ver el no como la pauta que nos rija a todos y empecemos a hablar del sí. Me gustó, yo les expliqué la posición de Frena y les hice ver que la posición de Sí por México me gusta porque apuesta a una salida institucional, ganando elecciones en las intermedias, no como partido político, pero sí apuntalando a lo mejor que pudieran en candidaturas presentar los partidos políticos, pero les hice ver varias cosas. Una, ¿hay todavía una salida institucional para salvar al país? Es pregunta, porque en Frena consideramos que las salidas institucionales se borraron, se acabaron. Yo sé que con Frena vamos a llegar a noviembre y el objetivo de que este hombre se vaya del poder será complicado porque no hay instancias independientes al gobierno controlador de un dictador como es López Obrador. El poder judicial está cooptado, el poder legislativo está cooptado, pero también el poder electoral está cooptado.
Y como está todo tomado, están los gobernadores tomados como superdelegados, está el país militarizado, tomado por órdenes del presidente, con el ejército, con la Guardia Nacional y con la Secretaría de Marina. Está militarizado el país y el presidente es un hombre que tiene en su mano todo el camino y todo el destino del México hasta donde lo dejemos llegar. La idea de Sí por México es, como les digo, orgánica, exponencial, multiplicadora, exponencial, y la idea de frena es, la palabra lo dice, frena. Frena quiere decir páralo, páralo en seco. Páralo en seco porque no existe una vía institucional para sacar esto adelante. Pero, aquí hay un pero que yo creo que es la base del por qué vino esta presentación de Sí por México a un servidor. Porque yo quiero representar un punto de comunicación entre Frena y Sí por México, que nos una en el objetivo final, aunque los métodos, los esquemas, la formación sean diferentes. Eso no importa. Lo que es verdaderamente clave es qué es lo que queremos alcanzar, qué es lo que vamos a lograr con nuestro trabajo. Y en suma sería evitar el que el país siga deteriorándose, el evitar que las instituciones sigan fragmentándose, el evitar que México se vaya a un desfiladero y al vacío, al barranco. Sácalo. Yo le digo sí así por México con el corazón de Frena y le digo sí a cualquier organización que vaya y luche desde la óptica ciudadana por los mismos fines. Yo le digo sí a cualquier movimiento que no quiera aprovechar su propia inercia para ganar espacios políticos, ni para hacer de esto un negocio. Yo le digo sí, claro, a cualquier grupo ciudadano de buena voluntad, al que sea. Porque yo sé que hay buena voluntad en México. Y porque yo sé que hay ciudadanos multiplicados que tenemos buena voluntad hacia el país. Yo no creo en hacer todo un trabajo para llegar a buscar la presidencia de la República o para llegar a buscar una posición, una cartera en el gabinete presidencial siguiente o una curul o un escaño a nivel de las cámaras o una toga y un birrete como ministro de la Suprema Corte. Ni nada. Es el ciudadano que toma una posición activa para salvar al país. Y yo creo que estamos en un momento en México en donde no se trata de organizar algo para conducir al país. Se trata de armar algo para salvar a México de un presidente locuaz, ocurrente, limitado, ignorante, fanático y absoluto, en el sentido de que o estás con él o estás en contra. Las condiciones para la conformación de una dictadura ya están y lo único que le hice ver a mis queridos amigos de Sí por México, del que ya me siento parte, porque tenemos que ser parte, es que debemos de medir al animal con el que nos estamos enfrentando, que es un
es un animal furioso. Hablo del aparato. Es un aparato furibundo, es un aparato vengativo, es uno que viene de la frustración, del encono, del resentimiento, de la venganza y del complejo. Y tú di lo que no eres para ratificar lo que sí eres. Cuando el presidente dice, la venganza no es lo mío, es porque le encanta la venganza. Y cuando dice, no soy un hombre acomplejado porque este avión se ve muy grande, es porque es un hombre acomplejado. Por todo, estoy con Sí por México desde Frena y yo estoy seguro que lo que hago respeta a mis compañeros de lucha en Frena y, y por supuesto que invito a todo aquel que esté en Frena a que seamos tolerantes y de ser posible participemos también con Sí por México, porque la idea es la de la unión. Si lográramos la unión entre los mexicanos, estoy seguro, absolutamente convencido, que lo haremos bien. Pero tenemos que estar unidos. Bueno, no le hago caso a tonterías. My American Dream Plan. Mi American Dream Plan es una promesa para los hispanoamericanos de impulsar una economía próspera, proveer oportunidades de educación para todos, preservar la libertad y apoyar la fe, la familia y la comunidad. Es lo que dice Donald Trump. Claro, pues ahorita está ganando, ahorita está ganando a todos, ¿no? Al ratito hasta le va a tirar buena onda a CNN, ¿no? Con tal de ganarse a todos. Bueno. Así es, mucho éxito, nuestro apoyo. Lo bueno es que no hay mal que dure 100 años. Todos somos caducos y esto no va a cambiar. No, yo creo que cuando, cuando tú luchas por algo y crees que esa lucha no va a llegar a ningún lado, mejor no hagas nada. Una persona está vencida no cuando es derrotada, está vencida cuando deja de pelear. Una persona envejece no cuando es vieja, sino cuando deja de soñar. Una persona es feliz no cuando llega a sentir una felicidad plena, sino cuando lucha para encontrarla. Entonces, si nosotros pensamos que este hombre llegó para quedarse y sentimos que si esto que ha hecho en 23 meses lo llevamos a 72 meses, 72 meses, esperando a ver qué es lo que pasa en diciembre del año 2024, pues, y no tomamos una actitud de lucha y de fuerza, pues perdónenme, pero estamos pelas, ¿no? No, el que deja de luchar ya se perdió. No, a mí no me arde que gane Trump o que pierda Trump. Eso realmente me tiene sin importancia. Yo les puedo decir que cuando se analiza con quién nos iría mejor, si con Biden o con Trump, yo sigo con la misma respuesta. Nos iría mejor con un buen presidente mexicano. No se trata de si Trump o Biden.
con un buen presidente mexicano. ¿Ustedes creen que los canadienses se ponen a ver cómo les va a ir mejor si con Trump o con Biden? Pues lo menos que piensan. Los canadienses tienen su propia estatura, tienen su propio nivel, se saben y se proyectan e imponen su postura y concilian de tú a tú. Pero cuando te usan, no, y estás volteando para arriba a ver con quién nos va mejor, no, no, para nada. Bueno, Juan Herrera, tuvimos 80 años, estaba yo ciego, sordo. Juan, el que estaba ciego, sordo eras tú, porque en el tiempo que me ha tocado a mí ser periodista, no he hecho otra cosa más que luchar en contra de gobiernos corruptos y de personajes nocivos para el país. Si crees que mi lucha empieza el momento en que me empiezas a escuchar, pues documéntate. O a lo mejor no te interesa, pero no hagas juicios a la ligera, haciendo ver que yo estaba sordo o ciego hace 10, 20, 30, 40 años o 47, que son los que llevo trabajando en los micrófonos. No, hombre, si te contaré todas las que he vivido por confrontarme, no acabamos. Bueno, oiga, nada más para finalizar, no hay comunicación con Interjet. No existe la comunicación con Interjet. Se sabe que solamente pueden llenar las alas de turbocina si pagan al contado, porque ya no tienen crédito para volar sus aviones. No me gusta eso, no me gusta olvídense de la estructura económica, olvídense de la empresa, olvídense de todo. No me gusta por cuestiones de carácter de seguridad. Y yo voy a decir algo que me duele decir, pero si hay entre ustedes la posibilidad de subirse ahorita a un vuelo de esta aerolínea, yo les pediría que no lo hicieran hasta que no se tenga una fe absoluta de que la compañía está en condiciones operativas. Por favor. ¿Alguna cosa? La publicó Mario Delgado hace una hora. Licenciado Mario Delgado Carrillo, Movimiento Regeneración Nacional. A ver, dice, estimado Mario, reciba nuestra más sincera felicitación por su reciente elección como presidente del Partido Morena, con el que hemos tenido relaciones cordiales desde que se fundó como movimiento en el 2014. Nuestra América, como le llamaba José Martí, enfrenta hoy grandes desafíos como la pandemia por el COVID, la creciente pobreza y la falta de unidad e integración. Expresamos nuestra disposición de continuar trabajando juntos para fortalecer los lazos de amistad, cooperación y solidaridad entre ambos partidos que contribuyan al bienestar y el desarrollo de Cuba, de México y de toda la región. Agradecemos el apoyo que Morena siempre ha dado a nuestro país en la lucha en contra del bloqueo criminal que afecta sensiblemente a nuestro pueblo. Fraternalmente, Ángel Arzuaga Reyes, vicejefe y coordinador del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. No, pues wow. Además, ¿quién se lo manda, no? O sea, es el presidente de Morena y se lo manda el vicejefe y coordinador del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. O sea, uno antes del conserje. Pero bueno, pues qué trato. Bueno, pues está bien. Bueno, gracias por estar conmigo. Les recuerdo, el día de mañana, los espero en la mañana, en la primera edición central, y después, vendrá Dore, mi hija, antes Lalo Torreblanca, después Dore, mi hija, después Pedro,
Y después en la noche tendremos un programa especial encabezado por Adriana Braniff, en la que estaremos en este Election Day, día de las elecciones, que ha sido marcado con todo lo que les comenté al principio de esta mi intervención en las redes sociales. Gracias, como siempre, por su presencia. Lo aprecio en el corazón. Frog face. Hijos de la... Mario, bueno, viva Frena, fuera el cacas. Pedro, ¿desde cuándo es tu lucha? Pues de poco ha servido tu lucha. Tras un micrófono y una audiencia, no ha servido a nada y apuesto a que detrás de tus palabras hay muchos rateros. Así lo veo. Gilberto Santel. Bueno, la diferencia entre tú y yo, Gilberto, es que se ve que tú no eres periodista porque es lo que piensas. Dice, así es lo que veo. Veo. ¿Veo? O sea, ¿tú ves que hay rateros detrás de mí? Yo no veo a nadie. Y es como si yo digo que yo veo rateros detrás de ti. Y francamente no me consta, pero no me atrevería a aseverarlo. Me atrevería en función de un ejercicio de investigación que me dijera fulano tal, sí está rodeado de rateros. Ahora que lo digas así, me suena aterrador. Bueno, ya entenderemos todos cuando esté yo en México el por qué estuve aquí, pero mientras tanto, desde aquí les saludo y les deseo muy buenas noches. Hasta mañana.